El secreto de por qué Jesús se sintió abandonado. Encuentro con Moisés y Elías. ¿Por qué David fue llamado un hombre según el corazón de Dios? Quizás te preguntes por qué David era tan importante para Dios, que lo diferenciaba de otros personajes de la Biblia. Ser pastor no era un trabajo muy importante, significaba sobre todo pasar mucho tiempo solo al aire libre cuidando de las ovejas, pero durante estos tiempos tranquilos David construyó una conexión muy profunda con Dios, lo que hizo que David se destacara en aquel tiempo. El rey Saúl gobernaba Israel, pero había caído en desgracia con Dios. La Biblia dice en 1 Samuel 13:14, pero ahora tu reino no continuará, el Señor ha buscado un hombre según su propio corazón. Aquí es donde David entra en escena. ¿Quién era David? Era el hijo más joven de su familia, nacido de un hombre llamado Isaí, que era solo un pastor, así que puedes imaginar que David no nació exactamente en la realeza, empezó como un pastor cuidando un rebaño de ovejas en los campos, pero aquí es donde se pone interesante. Mientras el rey Saúl estaba gobernando, el profeta Samuel se presentó y ungió al joven David como el futuro rey. ¿Te imaginas que un día estás cuidando ovejas y al siguiente te dicen que serás rey? Los israelitas en ese momento estaban pasando por un momento difícil con sus vecinos los filisteos. El gran momento llegó cuando este gigante guerrero filisteo llamado Goliat comenzó a burlarse de los israelitas. Todos estaban asustados menos David. A pesar de ser joven, David se levanta y dice: «Puedo hacer esto con una honda y una piedra». David derriba a Goliat. ¿Qué tenía de especial David entonces, incluso antes de convertirse en rey? Cuando el profeta Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí como el próximo rey, David fue inicialmente pasado por alto. Era solo el joven pastor, no la primera opción a los ojos humanos. Dios le dijo a Samuel: «No te fijes en su aspecto ni en su estatura, porque lo he rechazado, porque el Señor no ve como ve el hombre se fija en el aspecto exterior, pero el Señor se fija en el corazón». 1 Samuel 16:7. Esto nos lleva a un punto crucial. Lo que había en el corazón de David. David tenía una profunda fe y confianza en Dios, un agudo contraste con la desobediencia de Saúl. Recordemos la historia de David y Goliat. Aquí estaba este joven armado solo con una honda y unas cuantas piedras enfrentándose a un gigante. Pero, ¿qué dijo? 37. No fue arrogancia, fue ahora sobre el arrepentimiento. Muchos hombres en la Biblia se arrepintieron rápido, pero lo que hizo a David diferente no es solo que David se arrepintió, es como se arrepintió. Su arrepentimiento fue único, de corazón y genuino. ¿Qué nos dice esto sobre ser una persona según el corazón de Dios? ¿Se trata de ser perfecto? Evidentemente no, como David, que estaba lejos de ser perfecto. Quizás se trata de la postura del corazón, un corazón que busca a Dios sinceramente, reconoce sus faltas sinceramente y desea alinearse con la voluntad de Dios apasionadamente. Así que cuando pensamos en nuestras propias vidas, ¿no vale la pena que nos arrepintamos? ¿Nos centramos en las apariencias o en el funcionamiento interno de nuestro corazón? ¿Nos apresuramos a justificar nuestras malas acciones o, como David, buscamos sinceramente el perdón y la transformación? Dios tuvo que cambiar de Saúl a David porque Dios llamó a David un hombre según su corazón. El contexto aquí es realmente sobre lo que el pueblo de Israel quería frente a lo que Dios quería. Al principio el pueblo de Israel exigió: «Queremos un rey al igual que todas las demás naciones tienen». 1 Samuel 8:5. Lo más probable es que fueran llevados a la cárcel. 5. Lo más probable es que se dejaran llevar por el hecho de que todas las demás naciones tenían reyes y porque ellos iban a ser diferentes. No solo pedían un rey, querían un rey que los hiciera encajar con las demás naciones. Así que Dios les dio a Saúl. Saúl era lo mejor que Israel tenía para ofrecer en ese momento, un rey alto y guapo según los estándares humanos, pero aquí está el giro. Saúl no siguió realmente los mandatos de Dios, cometió algunos errores graves, como no esperar al profeta Samuel y ofrecerse como sacrificio por Samuel 13:8-14. Dios no estaba contento con esto. Entonces viene la parte sobre David. Esto es enorme porque es un giro total de lo que la gente quería. Ellos querían un rey como todas las otras naciones, pero Dios quería un rey según su corazón. Es como si Dios dijera: ustedes querían un rey para ustedes basados en lo que veían en otros, ahora yo estoy eligiendo un rey de mí basado en lo que veo en su corazón. David era muy diferente de Saúl, no era la elección obvia para un rey, así que la gran lección aquí es que no se trata de lo que parecemos por fuera o de lo que hacen los demás, sino de nuestro corazón y de si estamos dispuestos a seguir el camino de Dios aunque no sea la elección popular. Ser según el corazón de Dios es una frase que realmente te hace pensar, ¿verdad? Es como intentar sintonizar tu corazón con la misma frecuencia que Dios, pero, ¿qué significa en realidad? En primer lugar, se trata de hacer cosas que agraden a Dios. Es como cuando sabes lo que hace feliz a un amigo y haces esas cosas solo para verle sonreír. Por Dios, se trata de seguir sus mandamientos, mostrando amor a Dios.
Seguir sus mandamientos mostrando amor y viviendo una vida de integridad y compasión no se trata solo de evitar las malas acciones, se trata de buscar activamente hacer el bien. Piensa en David el pastor que se convirtió en rey, no era perfecto, pero sus acciones a menudo se alineaban con la voluntad de Dios. Entonces hay este punto: a Dios le gustaba, como se dice en 1 Crónicas 28:4. Dios dijo: sin embargo, el Señor, el Dios de Israel, me escogió de entre todos los de la casa de mi padre para que fuera rey de Israel para siempre, porque ha escogido a Judá para que sea el jefe, y en la casa de la tribu de Judá escogió la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre se complació en hacerme rey de todo Israel. Imaginen que de toda la gente de Israel Dios tenía una predilección especial por David. Ahora, ¿por qué es así? Es como un padre que ama a todos sus hijos, pero tiene un vínculo especial con uno porque comparten intereses similares, valores o maneras de ver el mundo. ¿No es fascinante pensar que Dios tiene ese tipo de relación con un ser humano? No se trata de favoritismo, se trata de que Dios tiene una relación especial con uno de sus hijos. No se trata de favoritismo, se trata de resonancia. El corazón de David resonaba con Dios de una manera que era única, por lo que hablamos de estar tras el corazón de Dios. Se trata de algo más que la obediencia, se trata de desarrollar una relación en la que los deseos de tu corazón se alinean con los de Dios. Es como preguntarte: ¿son las cosas que estoy persiguiendo las cosas que me apasionan? Mis acciones, mis pensamientos y la dirección de mi vida están en armonía con el corazón de Dios. En esencia, seguir el corazón de Dios es llevar una vida que refleje el amor, los valores y los deseos de Dios. Se trata de crear una profunda conexión personal con Dios, donde los pecados de David en la misericordia de Dios. La aventura de David con Betsabé. El rey David vio a Betsabé, una mujer casada, bañándose y se sintió atraído a su marido Urías de la guerra, esperando que vaya a casa con su mujer. Y bueno, ya sabes que todos pensarán que el bebé es de Urías, pero Urías, leal a sus soldados, se niega a ir a casa, así que David toma una decisión oscura, hace arreglos para que Urías sea colocado en la parte más mortífera de la batalla, donde es asesinado. Es una historia espantosa de lujuria, engaño y asesinato, pero a pesar de estos graves pecados Dios no se apartó de David. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta que te hace pensar profundamente sobre la naturaleza y el perdón de Dios. ¿Por qué Dios no se apartó de David después de que hiciera algo tan grave como matar a Urías y tener una aventura con Baat? Salvo otra parte de esto es entender cómo trabaja Dios. La Biblia habla repetidamente de la misericordia de Dios y de su voluntad de perdonar. Por ejemplo, el libro de Ezequiel dice que si me complazco en la muerte del malvado, declara el Señor soberano, más bien no me complazco cuando se apartan de su camino y viven. Ezequiel 18:23. Esto nos muestra que la misericordia de Dios no es un castigo. 23. Esto nos muestra que el corazón de Dios se inclina hacia el perdón y la restauración, no hacia el castigo. Así que cuando David se arrepintió, Dios lo perdonó, pero es importante notar que el perdón no significó que David escapara de las consecuencias de sus acciones. Su familia enfrentó muchos problemas después, lo cual fue un resultado directo de sus pecados. En cierto modo, la historia de David es una poderosa lección sobre la misericordia y la redención. Nos dice que por muy malos que sean nuestros errores, siempre podemos volver a Dios, pero también nos recuerda que aunque el perdón está disponible, nuestras acciones siguen teniendo consecuencias. Después de su pecado con Betseba y el asesinato de Urías, el profeta Natán se enfrentó a él. La respuesta de David de pecado contra el Señor. 2 Samuel 12:13. Sin excusas, sin racionalizaciones, solo una admisión directa de su pecado. Y miren el Salmo 51, una hermosa pieza de poesía que David escribió después de este incidente. No solo pidió perdón, suplicó por un corazón limpio y un espíritu renovado. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. ¿No muestra esto a un hombre que ha pecado contra el Señor? 10. ¿No muestra esto a un hombre que no solo reconoce su fracaso, sino que desea profundamente cambiar en lo más profundo? Así que Dios no abandonó a David, no porque el pecado no fuera grave, sino porque David se volvió a Dios con un corazón verdaderamente arrepentido, y eso es algo bastante asombroso sobre el carácter de Dios, su disposición a perdonar cuando venimos a él con verdadero remordimiento. El segundo gran pecado de David fue el censo de Israel. Ver 2 Samuel, capítulo 24. Parece inofensivo, simplemente contar a la gente. Pero en este acto el pecado de David fue orgullo y falta de confianza en Dios. Quería saber cuántos combatientes tenía. Es como si pensara: mira lo que he construido, en vez de recordar que fue Dios quien lo estableció. Dios no le gustó y la consecuencia fue una grave plaga que mató a muchos en Israel. De nuevo, a pesar de este pecado, Dios no abandonó a David sorprendentemente. En tercer lugar, tenemos el problema de la negligencia de sus responsabilidades como padre que llevó al caos familiar. Ver 2 Samuel 13:8. Su hijo Amón agredió a su hermana Tamar.
Hermana Tamar y David, aunque enfadado, no hizo nada. Absalón, el hermano de Tamar, se vengó matando a Amón y luego se rebeló contra David, lo que llevó a una guerra civil. La inacción de David y su mala gestión familiar contribuyeron a este caos. Sin embargo, después de todos estos problemas familiares, David siguió siendo un hombre. David, a pesar de sus defectos y errores, fue conocido como un hombre según el corazón de Dios. Este es un tema fascinante porque nos muestra mucho sobre la fe, el arrepentimiento y la gracia de Dios. Entender por qué David fue llamado un hombre según el corazón de Dios realmente te hace pensar en lo que hace que alguien sea verdaderamente admirable a los ojos de Dios. No se trata solo de lo que hace, sino también de lo que es por dentro. Samuel 17. David, un joven pastor, decide enfrentarse a un guerrero gigante. La mayoría de la gente pensaría que no tenía ninguna posibilidad, pero David dice algo asombroso: el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso me librará de las manos de este filisteo. La historia es un gran ejemplo de la fuerte fe de David, que siempre creyó que Dios le cubriría las espaldas por muy difícil que fuera la situación. David amaba la ley de Dios. David no solo seguía las reglas de Dios, sino que las amaba. Podemos ver esto en los Salmos, muchos de los cuales escribió David. Por ejemplo, David dice: me deleito en tus mandamientos porque los amo, medito en tus decretos. Salmos 119, 47, 47, 48. No se limitaba a leer las palabras de Dios, pensaba en ellas todo el tiempo. Su amor por la ley de Dios no consistía solo en seguir las reglas, sino en amar de verdad lo que Dios tenía que decir. David era fiel y leal. De la historia de David se desprende que su trabajo consistía en administrar el ganado de la familia. Y a pesar de que David era muy leal, su trabajo consistía en administrar el ganado de la familia. Y a pesar de que su trabajo consistía en administrar el ganado de la familia, David era muy leal. David fue un joven dedicado. No importa cuánto sintamos que Dios debe usarnos significativamente en su reino hasta que no estemos dedicados a nuestro presente reino. No importa cuánto sintamos que Dios debe usarnos significativamente en su reino hasta que no estemos dedicados a nuestro presente reino. Podemos engañar a los demás haciéndonos los agradables cuando nos miran, pero esto no puede ocurrir en nuestra relación con Dios, ya que nadie puede fingir su camino hacia su corazón. Hablar es a menudo fácil y barato, pero nuestras acciones positivas apuntan a un futuro glorioso. Si somos diligentes como David, nuestros ojos siempre estarán abiertos para ver oportunidades en las que podemos ser bendiciones y no cargas para otros. David asumió la responsabilidad y defendió a los israelitas indefensos, tan asustados de la amenaza de Goliat. Por supuesto, ser responsable puede no implicar cuidar ovejas como hizo David, pero debemos encontrar la manera de añadir valor a nuestra comunidad, porque es la forma más fácil de evitar ser tentados o atraídos a cosas que nos traerán arrepentimientos. David perfeccionó las habilidades que Dios le dio. Esto significa que David tuvo tiempo para practicar y mejorar su música incluso antes de que los demás supieran que era un gran guerrero. Se hizo muy conocido por su habilidad cuando el rey Saúl tuvo problemas con su mente. Saúl tenía problemas con su mente, pidió que le trajeran un músico calificado al palacio para colocar el arpa que ahuyentaría al espíritu maligno de su presencia para que pudiera restaurar su paz. Dios ama escudriñar nuestros corazones para ver el estado y luego usarnos como sus vasijas. Si hemos sido moldeados correctamente, se encontró a sí mismo como un hombre según su propio corazón que estaba seguro de su humildad, lealtad y diligencia. No importaba la posición que alcanzar. Las palabras en Salmos 89, 19. 37 nos recuerdan que David era un hombre poderoso ayudado por el Dios que lo quería mucho. Una vez hablaste en una visión a nuestros piadosos y dijiste: he ayudado a uno que es poderoso. Dándole el poder de ser un campeón para Israel, he exaltado a uno escogido del pueblo. He encontrado a David mi siervo, con mi aceite sagrado lo he ungido, con quien mi mano será establecida y mi brazo firme. El enemigo no lo burlará, ni el malvado lo afligirá ni lo humillará. Aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre se exaltará su cuerno. Se le conferirá gran poder y prosperidad. David no era un hombre según él corazón de Dios debido a sus cualificaciones. Podríamos seguir hablando de por qué David es llamado con razón el hombre según el corazón de Dios. Sin embargo, las experiencias de David fueron un recordatorio constante de que no hay nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios. Solo Dios puede acercarnos a su corazón y que ese sea el deseo más ferviente de todos. ¿Aspiras a ser un hombre o una mujer según el corazón de Dios? Ser un hombre o una mujer según el corazón de Dios. La buena noticia es que Dios otorgará ese título a cualquier alma que lo busque. Así lo ordena el agradecimiento de David. No importaba lo que le pasara en la vida, bueno o malo, David siempre daba gracias a Dios. Me lavo las manos en inocencia y me acerco a tu altar, oh Señor, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Salmos 26, 6.
7 Es como si dijera Dios: no importa lo que pase, estoy agradecido por todo lo que hace. Esa es una actitud muy buena, no porque David fue llamado el hombre según el corazón de Dios, no es porque fuera perfecto o nunca lo estropeó, lejos de eso. David era un hombre según el corazón de Dios por su profunda fe, su amor por la ley de Dios, su constante agradecimiento y la forma en que realmente se arrepintió cuando lo hizo mal. Piensa en ello, no es ese tipo de inspirador, demuestra que ser una persona según el corazón de Dios es una actitud muy buena. La vida de David nos enseña que está bien ser imperfecto siempre y cuando mantengamos nuestros corazones apuntando hacia Dios tal como él lo hizo. David fue llamado el hombre según el corazón de Dios porque era fiel, amaba a Dios profundamente, era rápido para arrepentirse cuando se equivocaba y se arrepentía cuando se equivocaba. Su vida fue una mezcla de victorias y fracasos, pero a pesar de todo su corazón siempre estuvo orientado hacia Dios. ¿No es eso algo a lo que debemos aspirar, tener un corazón tan en sintonía con Dios que no importa lo que nos encontremos, permanezcamos fieles, amorosos, arrepentidos y agradecidos? ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy? La gran lección: a Dios le importa más lo que hay en tu corazón que cualquier otra cosa. La vida de David nos enseña sobre tener fe, ser humildes y cómo es el verdadero arrepentimiento. Estas no son solo viejas historias, son lecciones de cómo debemos vivir nuestras vidas ahora. ¿Por qué nos importa todo esto? Pues no es solo para hacer una observación interesante o para suscitar un debate. Se trata de llegar al corazón de lo que Dios está diciendo realmente y cómo se aplica a nosotros hoy. Que David sea un hombre según el propio corazón de Dios no es solo una frase bonita de un Samuel 1:14, se trata de la verdad más profunda de la vida de David. 14 Se trata de la verdad más profunda de su carácter y de cómo alineó su vida con la voluntad de Dios. Piensa en Israel, que quería un rey, querían encajar y ser como los demás, pero a Dios no le interesa que seamos como los demás, quiere que sigamos su plan en su tiempo. No se trata de lo que está de moda o es popular, se trata de lo que es correcto según Dios. Cuando Israel exigió un rey, estaban rechazando esencialmente el tiempo y el liderazgo de Dios. 1 Samuel 8:7 Querían lo que querían en ese momento, pero el camino de Dios es diferente. Él no expone todo el plan para que lo veamos, en cambio nos pide que confiemos en Él y esperemos su tiempo. ¿Cuántas veces nos precipitamos con nuestros planes en vez de esperar la guía de Dios? Dios eligió a David pidiéndoselo porque su corazón estaba en sintonía con el de Dios. Cometió errores. En el mundo de hoy es fácil quedar atrapado en lo que hacen los demás o en lo que parece exitoso según los estándares mundanos, pero la historia de David nos recuerda que lo que realmente importa es tener un corazón alineado con Dios. La historia de David nos recuerda que lo que realmente importa es tener un corazón alineado con Dios. ¿Estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo con el plan y el tiempo de Dios o estamos demasiado ocupados tratando de ser como todos los demás? Al final, la historia de David es algo más que la historia de un pastor que se convirtió en rey. Se trata de entender y vivir la voluntad de Dios, confiar en su tiempo y dirigir siempre nuestros corazones hacia Él, como hizo David. Comprender el corazón de Dios para nosotros es como desentrañar el secreto de una vida más plena. No se trata solo de saber lo que Dios quiere de nosotros, sino también de sentir esa conexión profunda y comprender su amor y sus intenciones para nuestra vida. Conocer a Dios a través de su Hijo es la clave, porque es a través de Jesús que realmente llegamos a entender quién es Dios y de qué se trata. Es como tener una línea directa para entender el corazón de Dios. Cuando lo conoces, hay esta promesa de prosperidad en tu alma. No se trata solo de éxito material o una vida fácil, sino de una profunda y satisfactoria prosperidad dentro de tu ser. Dios estaba pensando en nosotros incluso antes de que empezáramos a buscarlo. Eso es bastante alucinante. Muestra que el amor y el plan de Dios para nosotros no dependen de nuestras acciones o de nuestro deseo de encontrarlo. Él ya está ahí esperando. Es como si siempre nos estuviera haciendo una invitación para que nos unamos a Él para entender su corazón y vivir alineados con su voluntad. La vida de David es una poderosa lección sobre el perdón y la gracia. Nos dice que no importa lo grandes que sean nuestros errores, el amor y el perdón de Dios están siempre disponibles para nosotros. Es como si Dios dijera: está bien, te tengo, solo vuelve a mí. Este tipo de perdón y segunda oportunidad es algo que todos necesitamos. ¿No es así? Entender el corazón de Dios es darse cuenta de que Él siempre está ahí para nosotros incluso antes de que empecemos a buscarlo. Es saber que nuestra relación con Él puede crecer a través de Jesús. Es aprender de David que nuestra respuesta a nuestros errores importa mucho. No se trata de ser perfectos, sino de tener un corazón que busca a Dios, especialmente cuando nos quedamos cortos. En pocas palabras, el corazón de Dios es algo que todos necesitamos. En pocas palabras, el corazón de Dios para nosotros está lleno de amor, perdón y deseo de una relación estrecha con nosotros. Señor, como David, somos imperfectos y a menudo nos damos por vencidos en nuestro camino. Reconocemos nuestros errores y defectos y te pedimos humildad y valor para confesarlos y aprender de ellos.